Esta declaratoria que 80 inversionistas firmaron para mover para mejores datos y más transparencia en los temas ASG o ESG en inglés, la han tomado las emisoras de manera muy positiva. Y te digo por qué. Es una declaratoria bastante completa, es una declaratoria que nos obliga a armar estrategias de ASG, a medir bien los datos y a comunicarlos y a reportarlos de una manera constante y consistente y con datos de calidad y con datos verificables. Entonces, la declaratoria es bien recibida por las emisoras porque sirve como un motor para hacernos entender que debemos mejorar la transparencia de los datos y la disponibilidad pública de datos ASG, y además está destinada para empresas que tienen mucho avance en ASG o que no tienen ningún avance. La forma en que nos hace el llamado a integrar estrategias de ASG puede ser tomada para cualquier empresa que no ha comenzado en estos temas o las que ya van muy avanzadas. Y los pasos que nos va diciendo que tenemos que tomar y también los marcos que nos dice con los que debemos de reportar son marcos que no están peleados ni se empalman de una manera negativa con otros marcos de reporteo que quizá muchas empresas ya utilizan. Entonces no nos exige hacer algo que es imposible, nos pide hacer algo que puede tomar un paso a paso y que podemos mostrar el progreso en nuestra estrategia. Entonces nos parece muy positivo y la tomamos como un motor para nuestras mejores prácticas. Bueno, los riesgos ASG, como los 3 ejes lo indican, son los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Primero hablaré de los riesgos ambientales. Estos riesgos es una parte interesante de todas las métricas ASG y de los datos que se nos exige reportar y ser transparentes, porque es una parte que ha sido posible medir cuantitativamente de manera más fácil. El tema de cómo las empresas reportan la utilización de los recursos naturales y, por ejemplo, su consumo de energía, las emisiones, la cantidad de residuos que su producción o sus operaciones generan y cuántos los reciclan o los reusan. El tema, por ejemplo, nosotros en Banco de Papel, todo eso es cuantificable, es posible establecerse metas, es medible. Entonces la parte ambiental ha tenido un empuje muy grande en los mercados y ha sido de alguna manera fácil de reportar. Dentro de la parte ambiental se incluye toda esta parte muy importante que ha agarrado una fuerza enorme en el mercado, que es el tema de los riesgos climáticos y del cambio climático. Y los riesgos que nos exigen reportar en esta parte de riesgos climáticos se pueden dividir en riesgos físicos para la operación de una empresa y para el negocio, y en riesgos de transición. Riesgos físicos entendidos como modificaciones al clima, como huracanes, como inundaciones, como sequías, que son una consecuencia de la degradación de la capa de ozono y del cambio climático y que afectan y son riesgos para el negocio. Y los riesgos de transición son riesgos más relacionados con el tema de la tecnología, del valor de la tecnología, de la eficiencia de nuevas tecnologías y de cómo ciertas tecnologías se pueden ir volviendo obsoletas y consecuentemente un riesgo para el negocio. Así como también los riesgos de transición son riesgos de regulación, que cambien la regulación. Por ejemplo, una empresa que depende de plásticos y vengan regulaciones que prohíben el plástico, regulaciones hacia el cambio climático, regulaciones que exigen reportar y verificar emisiones o reducirlas. En fin, ese es un poco el panorama de la A, de la parte ambiental. En la parte S, el tipo de riesgos que se mapean es relacionado con las personas y con las comunidades. En relación con las personas, para las empresas, realmente son los temas de capital humano, los temas de diversidad de la plantilla laboral, de inclusión, de no discriminación, todo lo que incluye derechos humanos, equidad de género, salud y seguridad de los trabajadores. El tema de la salud en estos días es un tema que todas las empresas tienen que mapear, también todas las condiciones laborales. En el tema de gobierno corporativo, pues bueno, son las estructuras que permiten una toma de decisiones
y que el gobierno tenga los temas más importantes de gobierno corporativo bien institucionalizados, es decir, si hay consejo de administración, consejeros independientes, diversidad en el consejo de administración como un porcentaje de mujeres, pero incluye también la G de gobierno corporativo, incluye también muchos temas más como de las decisiones del negocio per se, como los temas de conflicto de interés o, por ejemplo, todos los temas de la estrategia fiscal de la empresa o el tema de privacidad de datos de los clientes, seguridad de los clientes, etcétera. Entonces, la G es una parte que a veces es dejada un poco de lado y se enfocan más en los temas ambientales y sociales, y la G es un factor muy importante en los mercados. Es difícil encontrar estandarización en los datos y que el mercado mexicano aún tiene áreas de oportunidad en cuanto a la divulgación de datos ASG y la integración en las empresas, en las emisoras, de todos estos riesgos de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Una forma de medir cuántas empresas están haciendo esto o no lo están haciendo es encontrar cuántas empresas tienen un informe anual, pero un informe anual en el cual integran los datos ASG a los datos de negocio, es decir, no es una parte aparte y separada de la forma en que reportan los datos y los resultados financieros y económicos de la empresa, sino un reporte integrado te habla de que la empresa tiene una estrategia de integración al negocio de todos estos riesgos. Entonces, sí podemos decir que de las por supuesto, más de 100 emisoras, tenemos a lo mejor 40, 50 emisoras que tienen informes anuales, y de estas cada vez son menos las que tienen informes anuales integrados, y también se puede medir por las empresas que están respondiendo los cuestionarios más importantes que envían los inversionistas relacionados con temas ASG. Uno, por ejemplo, es el de Standard & Poor's, que se utiliza para entrar a ciertos índices de sustentabilidad como los de las bolsas de Dow Jones, y ahora en México para el índice de sustentabilidad llamado S&P Total Mexico ESG de la Bolsa Mexicana de Valores, o el cuestionario de FTSE para ingresar al índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Viva. Entonces, hay cuestionarios para ingresar a estos índices. Hay además cuestionarios temáticos como el Carbon Disclosure Project, que reporta el tema de emisiones, además el de bosques y el de agua para los sectores en que aplican. Y sí podemos decir que todavía se ve un grupo pequeño de emisoras que estamos respondiendo o que están respondiendo estos cuestionarios. Hay un área de oportunidad importante todavía para empezar a mover a las empresas y a las emisoras en México a crear y desarrollar informes anuales integrados, a empezar a responder estos cuestionarios que nos dan una idea de cuál es el benchmark y el mejor comportamiento y mejor desempeño según el sector de cada empresa. Son cuestionarios enteramente segmentados, ¿no? Y cada sector puede determinar cuáles son los indicadores más importantes. Entonces, hay todavía mucho trabajo que hacer, pero sí podemos decir que año con año vamos viendo cada vez más emisoras reportando mejor sus informes anuales y reportando cada vez más de estos cuestionarios.